si un founder tiene una startup que está en el sector de fintech, puede buscar a Pigma. Entonces aceleramos esa etapa inicial que yo creo que es tan fundamental porque es donde más startups necesitan apoyo y donde menos lo encuentran. Es como una contradicción bien interesante, pero a medida que el founder va mejorando y cada vez va más escalando, encuentra más acceso, más fondos, más mentores, más personas quieren estar contigo, ser tu advisor, ayudarte. Pero cuando estás con esa idea, todavía no eres tan sexy o atractivo para los inversionistas, pues muchas veces estás solo o sola y no tienes a dónde acudir. Antes de empezar este episodio, si eres ángel inversionista, me gustaría invitarte al club de Ángeles de Latam registrándote en nuestro sitio angelesdelatam.com y sé parte del club donde estaremos haciendo eventos, compartiendo deal flow, haciendo comunidad y mucho más. Y si eres founder en etapa temprana en Latinoamérica, en 500 te queremos conocer. Nuestra oferta hoy es de $300,000 y estamos evaluando compañías todos los días del año. Preséntanos tu startup en nuestro sitio latam.aplica.500.co. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tengo a un gran invitado y un muy buen amigo desde Colombia, Daniel Ospina. Daniel es co-founder y general partner de Pigma, una aceleradora enfocada en fintech y en etapa temprana para founders latinoamericanos. En el pasado hizo un fondo que se llamó Scala, que de hecho ese es el que después hay una adquisición a Pigma y ahora vamos a profundizar en eso, desde donde hizo 12 inversiones en startups y en paralelo también es ángel inversionista y ha invertido en compañías como OnePay, Welly, Litio, Lupay, Pardux y varias más. Así que Daniel, un placer tenerte acompañándome en Ángeles de Latam. ¿Cómo estás? Hola René, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá contigo y poder contar un poquito de mi historia. Fantástico, pues partamos por ahí, Daniel. Como sabes, me encanta poder profundizar en la historia de mis invitados. Así que cuéntanos cuál es la historia y quién es Daniel Ospina. Claro, feliz de comentarles. Bueno, yo si tuviera que remontarme a algún lugar en el tiempo para explicar todo lo que pasó después, me remontaría a un momento cuando estaba con mi abuelo en un verano en Armenia, un lugar hermoso en Colombia que les recomiendo visitar. Y ese verano tuvimos un proyecto y era hacer un cepillo de dientes con un timer. Y suena pequeño, bobo, pero ahí me di cuenta de el gran potencial humano que tenemos para construir cosas, para pasar de la mente a algo material, a algo físico y a cambiar lo que vivimos. Y desde ahí siempre me ha encantado el tema de negocios, startups. Entré a una universidad donde vi administración de empresas y después de eso tuve la fortuna de trabajar en Endeavor, que Endeavor es una gran organización de apoyo a emprendedores que está en un montón de países en el mundo y trabajé de la mano de un gran equipo que me enseñaron lo básico de seleccionar grandes emprendedores. Estuve en el área de selección y mi rol era discernir entre founders que tenían algunas características que los hacían entrar a Endeavor y otros que necesitaban un poco más de apoyo y viendo un poco esa situación de la TAMI y la cantidad de apoyo que realmente necesitan muchos founders en etapas tempranas, fue que decidí montar Scala, que como bien decías fue un fondo de inversión microvehículo, pero siempre he tenido ese bias for action, esas ganas de lanzar, de construir y dije qué mejor forma de aprender a invertir en startups que realmente haciéndolo, no solo viéndolo como ya lo estaba haciendo más pasivamente desde mi rol en Endeavor. Y en escala levanté capital de amigos, familia, emprendedores, de quien pude, debajo de las piedras busqué y levanté y pues gracias a todo ese esfuerzo pudimos invertir en 12 startups, un ticket promedio de $20,000, que es un poco por debajo de lo que invertiría un fondo, pero igual me permitió tener un nombre, una institución que invertía en emprendedores cuando pues habían pocas oportunidades de fondeo para estos. Y ahí fue un montón de aprendizajes grandísimos que me llevé a mi tesis como ángel y a entender dónde quería yo, pues además de toda esta operación, también poner algunos cheques a nivel personal. Y
Ya para finalizar el cuento, después Scala hace una especie de merge con Pigma, que en su momento estaba empezando también, y una vez se juntan Scala y Pigma, pues con mi socio Andrés Cano hemos pues encontrado el camino que es acelerar founders en etapas tempranas, como bien dijiste, y desde ahí llevo ya unos casi 4 años en esta historia. Daniel, eres muy joven, ¿no? Y empezaste joven. Me recuerdas mucho también a nosotros, ¿no? Yo también partí de veintitantos bajos. Y no puedo evitar pensar en los retos que a mí me tocaron vivir como un fund manager sin experiencia previa. Y tú justo acabas de mencionar hacer una escala, un micro VC, pero que te dio la oportunidad de salir a construir esa experiencia, de aprender, pero sobre todo de escribir cheques, ¿no? Porque tu etapa en Endeavor está padrísima porque te enseñó del lado de selección y ahora profundizaremos en eso, pero no hay nada como cómo logras generar convicción para escribir un cheque. Y eso tiene muchísimo valor desde mi punto de vista. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste Scala? Scala 2021, 22, tenía 22 años. 22 años. Que creo que, te lo pregunto porque creo que es importante para terminar de contar tu historia. ¿Cómo hace alguien de 22 años para levantar un fondo? ¿Qué le tienes que vender al que puso dinero? Ahorita dijiste, tuve que sacar dinero de hasta abajo de las piedras. ¿Cómo Sí. lo logras? Cero experiencia previa, nunca habías manejado capital, no sabías seguramente ni qué significa incorporar un fondo. A mí me pasó, te lo digo desde un lugar en donde de- me identifico. ¿Qué retos te enfrentaste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos. Sí, un montón de aprendizajes, desde lo que dices, ¿no? Cómo constituirlo. O sea, en Colombia realmente regulados por la Superintendencia Financiera habrán 4 o 5 fondos. Entonces, cuando constituí Scala, me tocó asesorarme de otros fondos que habían hecho una especie de constitución híbrida donde permitía que con una SaaS lográramos invertir en startups, modificando un poco pues las reglas de juego de la sociedad y me apalanqué, ahí me ayudó mucho Daniel Blandón, Carlos Gutiérrez de Cima Capital en ese momento. Mm. Entonces, el primer paso, te diría, fue apoyarme mucho y no tener miedo de preguntar. Yo siempre he sido muy curioso, muy preguntón y hice todas las preguntas que me surgían y así poco a poco fui construyendo esas bases iniciales bueno, por dónde es esta parte legal, la estructura, cómo podemos hacer. En cuanto a levantar el capital, creo que esto es una lección que fui aprendiendo con el tiempo, pero cuando llega un emprendedor también a uno con una idea, muchas veces uno empieza a saber más los patrones de esa persona, más que de la idea como tal que te está diciendo que quiere montar. Entonces creo que mucha gente que invirtió en Scala invirtió en mí, más allá de invertir en el proyecto, que podía que les pareciera algo razonable, pero siento que muchos de los que invirtieron en Scala fue realmente apostar por mí, que iba a encontrar el camino y finalmente pues gracias a esa apuesta pues terminaron invertidos de cierta forma en Pigma, porque después Pigma hizo ese merge que te decía con Scala, entonces mucha confianza fue en mí, que bueno, hasta el día de hoy sigue puesta en mí y que seguiré teniendo que trabajar para probar que fue una decisión correcta y es lo que hago todos los días, pero eso fue otra cosa y es más allá de los números y la parte financiera, entender que muchas personas van a estar invirtiéndote es a ti, a tu historia, a cómo proyectas a dónde vas a llegar y pues lo que puedes contar de qué has hecho, pero sobre todo a dónde vas. De acuerdo, de hecho, levantar capital para un fondo tiene muchas similitudes. Es un producto financiero distinto, pero tiene muchas similitudes el proceso a cuando una startup sale a levantar también capital. Y coincido contigo, al final del día, el LP está invirtiendo en el fund manager, ¿no? Como nosotros invertimos en el founder. Y hoy sigue siendo así a pesar de que empezaste hace varios años. Y traigo este tema porque me hiciste recordar un Daniel que construye su marca personal, que todos los días lo veo publicando en LinkedIn. ¿Tiene que ver con eso?
Sí, yo creo que una gran forma de contrarrestar un poco el desconocimiento que tiene el mercado sobre mí es poniendo mis pensamientos, mis opiniones, mi forma de ser, pues muy disponible al público. He encontrado que eso es una forma de conocer personas que son parecidas a mí, me han llegado inversionistas por ahí, me han llegado startups por ahí. Entonces yo te diría que es una forma de un poco que las personas sepan mi historia mientras la construyo y ser lo más abierto posible y lo más transparente con lo que voy pensando, que me recuerda un poco a algo que vi de este antiportafolio, que hay fondos que, por ejemplo, publican los fails que han tenido las startups en las que no pudieron invertir. Yo en mi LinkedIn he publicado de todo, desde cosas que han salido bien, a cosas que han salido mal, a cosas que quisiera haber hecho diferente, pero esa transparencia es la que me ha pues ayudado a construir esa marca personal también, siempre llegando desde ese lugar de vulnerabilidad, de honestidad y de compartir lo que voy viviendo día a día. He visto que entre más honesto uno puede hacer y entre más directo y no tengas miedo de hablar como tú hablas y usar el tono de voz que tú haces, más cercano se siente la audiencia a tu publicación. Pero es difícil hacerlo, no creas, todavía me cuesta mucho y toma mucho valor uno publicar algo que sabes que va a tener un poco de pushback. Sí, Sobre todo esos posts son los que mejor les va a ir, pero uno inconscientemente dice, no lo puedo hacer tan directo, no lo puedo hacer así, pero eso sería lo ideal. súper. Daniel, cambiando un poquito de tema, eres un contribuidor del ecosistema y creo que desde ahí vienes mi perspectiva y desde donde te conocí, creo que eres primero un contribuidor del ecosistema que después se convirtió en un inversionista. Y te veo muy activo haciendo cosas. De hecho, antes de empezar a grabar me dices, vas a estar acá, déjame te invito a este evento. Y cuando fui al Colombia Tech Week el año pasado, estabas organizando un montón de cosas. Entonces te veo como alguien muy activo que no nada más está construyendo para su organización, sino está construyendo para un ecosistema. Cuéntame de ese involucramiento, cuéntame por qué lo haces, cuál es el efecto secundario que tiene ser ese actor de ecosistema más allá de Daniel inversionista. Qué buena pregunta y gracias por pues llamarme así, me gusta mucho cómo suena y a ver, yo creo que todo parte de una filosofía que siempre he tenido, de pronto está en cómo me criaron, pero es ser un giver y no un taker, ¿no? Entonces, creo que si uno pretende tener acceso a buenos deals, a que los fundadores quieran hacer parte de lo que tú estás construyendo, pues toca primero darles una razón para decir, hey, confío en esta persona o esta persona está demostrando que realmente quiere ayudar sin tanto ese único interés financiero, que yo creo que pues dentro de Venture Capital, pues claro, hay ese interés financiero, pero muchos de estos fondos hacen un impacto mucho más grande que escribir un cheque. 500 es un claro ejemplo y pues lo que uno siempre ha visto, lo que yo veía es que para realmente uno poder tener un impacto con la organización había que tener algunos actos desinteresados, ayudar por ayudar. Entonces, si un founder llegaba y me decía, hey, yo quiero una intro con esta persona que vi que conoces y demás, o me revisarías mi pitch deck, pues yo siempre pensaba, sí, voy a ayudarlo sin esperar nada a cambio. Siento que en parte eso se ha permeado un poco en la cultura de Pigma, de la aceleradora, en estar constantemente buscando formas de hacer eventos, de conectar personas, founders, y siempre tener las puertas abiertas a colaborar con cualquier organización que quiera multiplicar el impacto. Entonces, creo que mucho de eso de comunidad y de lo que dices de los eventos y conectar con personas es desde esa parte de dar y sin esperar nada a cambio. Sé que igual las cosas eventualmente vuelven a uno, el karma y demás, pero por ahora solo quiero hacer mi mayor aporte a esta comunidad y genuinamente lo disfruto. Es algo que me gusta mucho, ver a la gente conectando, creciendo sus empresas, me parece genial y es algo que desde Endeavor pues me ha motivado y en parte por eso entré a trabajar ahí. Entonces creo que es parte de mí. Me hiciste recordar a un libro que en 500 nos gusta mucho, que tiene esa filosofía. Mencionabas ahorita ser un giver, no un taker.
y no sé si lo has leído, es un libro que me gustaría recomendarte y a quienes nos escuchen, si les resuena, The Go Giver, que justamente creo que habla muy bien de esta mentalidad de no esperar algo a cambio. Ahí te lo recomiendo para que lo leas después. Perfecto, lo anoto. Oye, a ver, nosotros tenemos esa misma filosofía, ¿no? O sea, de hecho, este libro que te acabo de recomendar es un libro que cuando contratamos a alguien es parte del onboarding porque es parte de nuestra cultura. Y al mismo tiempo, puedo entender los retos desde un lugar de quiero hacer, pero a veces no puedo hacer. El hacer eventos tiene un costo y tanto tú como yo conocemos qué significa ser fondos chicos o medianos y presupuestos limitados, ¿no? Entonces, ejecutar eventos tiene un costo de dinero y tiene un costo de tiempo. Somos también equipos pequeños que no nos damos a veces abasto para hacer todas las cosas que quisiéramos hacer. Y aún así está en nuestro ADN el ayudar por ayudar, el construir ecosistema, el ser parte de comunidades. Desde tu lado, en donde puedo también entender cómo es que lo disfrutas hacer, cómo logras el balance de hacer las cosas que toca hacer y poder seguir contribuyendo cuando, pues la verdad es que el tiempo es limitado, la gente que te pide ayuda supera la capacidad de ayuda que tienes seguramente. Entonces me encantaría saber ¿cómo piensan alrededor de ese reto desde un lugar de seguir haciendo con limitantes de tiempo y presupuesto? Buenísimo. Yo completamente de acuerdo contigo en ese punto y pues algo que hemos encontrado que se lo escuché a Marcelo Claure en alguna entrevista, no recuerdo bien dónde, pero él decía, mi vida es tan ocupada que yo ya no puedo tener una vida como familiar y una laboral y una social. Entonces decidí mezclarlo todo, todo a la vez. Y siento que eso me ha permitido encontrar formas creativas de generar comunidad. Sí, claro, hay eventos que requieren reservar un espacio, de pronto conseguir sponsors y eso pues ayuda, ¿no? Esos sponsorships con los que uno puede fondear ciertas cosas como ya más de espacios y cosas más tradicionales. Pero si uno empieza a juntar las cosas que uno le gusta hacer con las cosas que uno necesita hacer, empiezan a salir unos puntos de sinergia interesantes. Por ejemplo, este mes estoy planeando un torneo de tenis de Founders. Le estamos llamando el Founder Cup. Ok. El tenis es un hobby que se ha vuelto parte integral de mi vida y dije, bueno, pues ¿por qué no? Entonces, si disfruto hacerlo, pues ahí junto a un grupo de founders y vamos a hacer un torneo. Y no sé, trotar, hacer hikes, hay muchas cosas como más outdoors que no requieren costo, sino personas que se reúnan a ser humanas, a compartir y a disfrutar. Y eso es mucho del evento o del tipo de evento que estamos haciendo últimamente. Claro, hay estos más tradicionales como el que te invité ahorita en Medellín, que nos veremos, pero dentro de todo hacemos un mix y yo creo que ahí está ese balance en buscar no perder esa creatividad de salirse de pensar dentro de esa caja y decir, podemos hacer cosas que son muy cool y que no requieren tampoco un presupuesto tan gigante. Me encanta el no perder la creatividad. Daniel, en Pigma, ¿cuántas empresas son parte del portafolio? A la fecha tenemos 110 startups. Ok, te lo pregunto porque eso quiere decir que hoy tienes ya un volumen de founders que por sí solo ya es una comunidad, ¿no? Y también tienes que hacer cosas internas como haces muchas externas. ¿Las combinas o sí tienes la diferenciación de estas cosas son para comunidad Pigma y todas estas cosas que vemos los de afuera son para los de afuera como esta invitación que me acabas de hacer? Claro, muy buena pregunta. Sí, definitivamente las combinamos. Hay algunas que sí son restringidas a nuestra comunidad interna. Por ejemplo, los founders que han pasado por Pigma tienen acceso a sesiones de cualquier batch. Entonces, si ven una sesión que les interese en cualquier batch subsiguiente, pueden pedirnos entrar y nosotros pues los ayudamos a que puedan entrar a la sesión. Entonces, sí hay cosas de ese tipo o webinars que hacemos más exclusivos para nuestra comunidad que pues están restringidos o eventos que son, por ejemplo, en México hicimos hace poco un café para founders que estuvieran en México de Pigma y lo mezclamos pues con los eventos que sí son más abiertos de comunidad, donde pues obviamente tratamos siempre de priorizar a founders que hayan pasado por Pigma
y igual sigue pues abierto a más personas, porque igual en esos eventos uno conoce nuevas startups o posibles inversionistas, entonces hay que ir como con ese mindset muy abierto a conocer más allá de lo que uno ya conoce, pero además le sirve mucho a los founders que ya pasaron por Pigma, pues conocer más comunidad afuera de nosotros. Entonces, sí es una mezcla sin olvidar pues que hay unos espacios un poco más restringidos. Aprovechemos para contar un poquito de qué es Pigma, Daniel. Claro, Pigma es una aceleradora de startups en pre-seed, es nuestro foco y estamos ahora enfocados en fintech. Entonces, básicamente, si un founder tiene una startup, es latino, te pedimos al menos un latino en el equipo que está en el sector de fintech, puede buscar a Pigma para esa etapa inicial donde necesita lo que yo veía un poco cuando estaba en Endeavor, necesita apoyo y es difícil encontrarlo en esas etapas a veces cuando entras a este mundo y no conoces a inversionistas, no conoces a mentores, no conoces a expertos del sector, pues hay mucho que entrando a una comunidad como esta, pues puedes encontrar y ahorras mucho tiempo, dinero y ganas mucho insight en poco tiempo. Por eso se llaman aceleradoras, porque aceleran un proceso que pues si de pronto te hubieras expuesto solo a ese mundo, pues lo hubieras encontrado, pero con más tiempo y un poco más demorado. Entonces aceleramos esa etapa inicial que yo creo que es tan fundamental porque es donde más startups necesitan apoyo y donde menos lo encuentran. Es como una contradicción bien interesante, pero a medida que el founder va mejorando y cada vez va más escalando, encuentra más acceso, más fondos, más mentores, más personas quieren estar contigo, ser tu advisor, ayudarte, pero cuando estás con esa idea todavía no eres tan sexy o atractivo para los inversionistas o para las otras instituciones que hay, pues muchas veces estás solo o sola y no tienes a dónde acudir. Entonces, es un poco lo que hemos construido. Fíjate que ahorita mientras te escucho, me hace recordar, muchas veces he estado en esta conversación de cómo defines la definición, por valga la redundancia, de qué es una aceleradora. Y fíjate que yo personalmente, al haber en 500 en algún momento, haber corrido una aceleradora, que hoy no lo llamamos así, no es una aceleradora, pero hubo un momento en el tiempo en el cual la etiqueta la dejamos de usar y personalmente yo estaba un poco peleado con la etiqueta y su definición, porque me di cuenta que todos los que colocan en una canasta a todos los que hacen aceleración, ponen en el grupo a una serie de jugadores, pero que nadie hace lo mismo. Para mí, aceleradora, ahorita tú lo describías como algo que pues, acelera. Realmente la única cosa que encontré en común en esa definición es que organización X toma a una startup como entra como A y sale como B, pero la cosa que hay en medio, el motor, el servicio, el programa, lo que sea, todos hacen algo diferente, desde la definición de su oferta, a cómo te ayudo, en qué te puedo ayudar, la forma, el framework, todo es diferente. En el caso de ustedes, ¿qué es eso que hacen diferente? ¿Cuál es su oferta? ¿Qué dan? ¿Qué piden a cambio? ¿En qué son buenos ayudando? Te hago estas preguntas porque creo que me gustaría que allá afuera, el que hoy escuche este episodio, no se quede solamente con el mensaje de aceleración. Buenísimo y gracias por darme el espacio para contar un poco de eso. También creo que como dijiste, es importante también que los founders investiguen, revisen y vean en qué se diferencian cada programa. No, creo que no está mal decir, no todos los programas son para todo el mundo. Pigma puede que no sea el fit para tu startup. Entonces, creo que hay que entender esa búsqueda más profunda y ver, bueno, sí, puede que hayan 10, 15 aceleradoras, pero ¿qué exactamente me da cada una, en qué etapa y dónde sería el mejor momento para entrar? Nosotros creo que un gran cambio que hicimos fue solo enfocarnos en fintech, lo que ha permitido que ese enfoque nos traiga mentores, expertos, speakers, partners, sponsors de comunidad, eventos alrededor del año enfocados en esa vertical. Y eso significa que pues tenemos de cierta forma
esa ventaja competitiva, por así decirlo, en que solo estamos viendo una cosa y nos tenemos que volver muy buenos en apoyar a una startup que está en un sector muy específico. Entonces, de entrada, creo que ese es un gran diferencial. El programa como tal, tenemos mucho enfoque en comunidad, en co-building, lo tenemos como un valor central en la organización y esto es porque nos hemos dado cuenta que nosotros aprendemos un montón de cada founder que pasa por el programa, quizás más de lo que ellos aprenden de nosotros. Entonces, hemos tratado de fomentar mucho ese aprendizaje en comunidad, esa co-construcción, y eso es algo que incentivamos en generar lazos que vayan más allá del programa y nos ayuda a mantener también esa oferta de valor en el tiempo, pues como bien sabes, estos son negocios que si uno acepta una startup hoy, probablemente en 10 años sigas teniendo contacto con ese founder, dado la naturaleza tan largo placista que tienen los fondos. Entonces, llegar ahí a ese lado humano de comunidad es algo que hemos hecho bastante. Y te diría que nuestro enfoque también en hacer partnerships con entidades financieras, instituciones financieras, bancos y demás ha permitido empezar a incubar un tema más de apoyo en go-to-market, en poder darles conexiones para que mejoren su tracción, para que entiendan cómo lanzar más rápido, cómo vender más. Por último, pues nos hemos vuelto muy amigos de fondos en Presemilla, de fondos que están viendo esta etapa, de ángeles. Mi socio recientemente se mudó a Nueva York, en donde pues ya hemos hecho una gran comunidad de latinos invirtiendo en latinos y eso nos ha permitido dar un gran acceso a fundraising y a cheques que pues sí ven la presemilla y sí están dispuestos a entrar en vez de decir no, veamos en 6 meses, sino que todavía tienen como esa capacidad de hacer apuestas un poco más tempranas cuando nuevamente estás apostando más en el equipo que en esa atracción ya consolidada. Entonces es como un mix de esas cosas, te diría yo. ¿Cuál es la oferta que ustedes hacen a la startup? Nosotros tomamos el 1%. Pigma en este momento no tiene un fondo, entonces nuestra oferta es tomamos un 1% como si fuéramos una especie de advisor institucional. Si en algún momento durante el programa o demás no hay fit o hacemos simplemente un acuerdo de que se pueda retirar la startup o nosotros mismos le decimos creo que no hay fit, porque la idea es estar realmente alineados en el largo plazo y probamos muchos modelos, cobrar por el programa con cash y temas así, pero la alineación más grande es, hey, yo voy a entrar con un porcentaje que realmente es el mínimo porcentaje que pudimos encontrar para que este modelo funcionara y vamos a ir de la mano estos 10 años y vamos a ver a dónde nos lleva eso, porque si mi incentivo era cobrar por un programa, pues lo que yo quiero es más rotación, más founders, acabar rápido el programa y meter otros 100 y entonces Claro. hemos encontrado es que ese incentivo ya nos alinea y nos deja también a largo plazo ahí. Entonces sí, esa es la oferta. Oye, Daniel, yo me acuerdo en Capital Summit, si no me equivoco, en 2023 se me hace que fue, Ujú. que después de una dinámica que hicimos ahí en el evento, nos quedamos tú y yo platicando un largo rato sobre la definición de esto. O sea, justo en ese momento creo que no tenían esta oferta y estaban tratando de definirla y discutimos un montón alrededor de si levantar capital, invertir, tomar un porcentaje, advisor. O sea, como justo veo hoy una claridad de definición de ese momento en el que la estabas tratando de encontrar. Y también me hiciste ahorita recordar que al principio dijiste, no tienes miedo a preguntar y llegaste y tuvimos una conversación súper divertida porque las preguntas también eran retadoras y entonces yo también pude volver en esa conversación con preguntas retadoras para ti, me la disfruté mucho, la recuerdo mucho. Sí, Y lo que te quiero preguntar hoy, porque estoy seguro que en esa conversación salió ese tema, es ¿con qué retos te has enfrentado en los últimos años donde se siente mucho lo llamaremos un founders market, en donde el founder es exigente, en donde el founder quiere capital, muchas veces lo ve como el valor principal? ¿Con qué retos te enfrentas con respecto a deal flow
cuando hay un founder que del otro lado está tratando de optimizar a no ceder porcentaje, y lo voy a poner entre comillas, ¿no? Porque no podemos generalizar, a no ceder un porcentaje a cambio de algo que no es dinero, porque pues, en esta etapa necesitan gasolina, ¿no? Y entonces, ¿con qué retos te enfrentas? ¿Eres capaz con esta oferta de entrar a todas las compañías que tú quisieras entrar? ¿Estás viendo lo que te gustaría ver? ¿Te gustaría poder invertir en estas compañías? Y ahorita lo vamos a conectar con tu lado de ángel inversionista. ¿Cuál es el reto de una organización que tiene todos los tintes de un fondo de inversión con aceleradora, pero no invierte en la compañía? Cuéntanos un poquito de esos retos. Buenísima la pregunta y sin duda, cuando empezamos fue muy retador. Entre el primer batch, el segundo, pues era más difícil porque no había historial, la comunidad no era tan grande ni tan fuerte, ni teníamos un montón de partners. Ahí el programa era agnóstico, entonces también había que cubrir un espectro bien alto bien amplio de temas. Y yo creo que mucho ha sido eso que te decía de saber a qué startup podemos servir bien y a cuál no. Entonces ahí entro un poco en ese ICP o ese cliente ideal, por llamarlo de alguna forma, de Pigma. Es ese founder que tiene unas características de que va a ser un gran founder, pero está demasiado temprano para que muchos fondos inclusive lo vean, porque simplemente el ecosistema está duro, el fundraising igual está complicado y si tú tienes 5 startups donde ves un perfil de founder similar, pero hay unos que ya de pronto tienen un poco más de tracción, pues simplemente le puedes decir a este otro, dame 2 meses, 3 meses y vuelve a hablar conmigo. Y ahí uno se da cuenta que la mayoría de founders en esos 2 o 3 meses todavía, si les dices te voy a invertir en la TAM, te van a decir, bueno, pues sí, inviérteme. Entonces, hay poco incentivo para un fondo en decir, ya me voy de una con ustedes. Y eso nos ha abierto un huequito en el mercado, siento yo, donde el founder tiene unos 3 a 6 meses donde está todavía decidiendo muchas cosas de cómo va a levantar la ronda, en qué la va a usar, de su producto, de su equipo, donde nosotros podemos tomar algunos riesgos como controlados de acuerdo a lo que hemos aprendido, si nos gusta el founder. Entonces, pues uno ha sido encontrar ese ICP. Ya, por ejemplo, si está el founder con un fondo invertido, ya tiene la ronda de ángeles cerrada, de pronto no es el mejor timing para nosotros y no es donde nos sintamos más cómodos. Entonces, simplemente ahí se explica al founder muy bien cómo es el programa, qué vamos a ver y algunos han encontrado valor en entrar, aún así su ronda ya haya estado un poco más avanzada. Ok. Pero, o sea, no quiero mentir en decir, sí, obvio, yo consigo cualquier fondo que quiera. Creo que es muy difícil uno, como cualquier fondo o aceleradora, inclusive. Para todos es difícil, a nosotros nos pasa, ¿eh? O sea, Entonces, sí, es difícil y hay unos founders que simplemente no van a entrar. Y creo que hay que hacer las paces con eso y decir, bueno, ¿cómo puedo maximizar para cada vez tener mejor deal flow? Y una de esas formas fue enfoquémonos en un sector. Tratemos de que el programa de por sí solo pueda darle tanto valor al founder que su fundraising sí sigue siendo súper importante, pero pueda de cierta forma equipararlo con el valor que le vamos a dar en el programa tan grande y en la comunidad y demás. Entonces hemos tratado de hacer que nuestro programa cada vez sea más específico, más accionable y eso nos ha llevado a que de por sí muchos founders encuentren valor en el programa solamente, pero sí la necesidad de capital sin duda alguna es clara y muchos founders es lo primero y su única prioridad, que de pronto ahí no está nuestro ICP. Si llega un founder y lo único que quiere es plata, lo único que quiere es un cheque, pues hay muchas más opciones en el mercado, ¿no? Y la última pregunta que me hiciste es si algún día queremos ya hacer un fondo. Sí, yo creo que estaría en el roadmap y hemos pensado en formas de integrarlo. Lo que hablábamos ese día, hay muchas formas de jugar con un fondo y la aceleradora. Ustedes pues tienen toda la experiencia del mundo en eso, pero por ahora estamos como encontrando nuestra forma de surfear esta ola y una vez encontremos ya surfearla, ya nos podríamos pensar en mandar a la siguiente. no, me encanta. De hecho, ahorita mencionabas, lo llamaré como garantía, ¿no? Oye, yo le ofrezco al founder esta oferta a cambio de este valor y si en algún momento
se quiere bajar, se puede bajar y damos ese paso para atrás. Y para mí el hecho de que tengas pues esta garantía habla de la confianza que tú y tu equipo tienen del valor que agregan y eso es fabuloso. ¿Te ha pasado, y lo voy a plantear desde un ángulo no del founder, sino de los demás jugadores del ecosistema que a veces creo he visto pasar? Fondo, evaluando una compañía que tú ayudaste, en el que tú estás ya con un 1%, cuestionar por qué tienes ese 1%. No, no el founder, el que va a entrar, el que... Y Claro. es como, oye, y estos no pusieron dinero, ¿por qué tienen 1%? ¿Dónde está el valor? ¿Te ha tocado tener que ir a pelear esa batalla? Yo diría dolorosa, injusta, porque el valor ya lo pusiste, el acuerdo se hizo en el pasado, se aceptó, pero ¿te ha pasado? Yo creo que eso es muy irónico porque claro, si una compañía nunca llega a nada, pues nadie te va a pelear por nada, pero si una le empieza a ir bien, todo el mundo empieza a cuestionar, hey, hey, por qué estás acá? Todo, y le pasa a los founders no solo con Pigma, sino si en alguna ocasión levantaron de un ángel un poco más de lo que debían y temas así. Pero realmente las veces que nos ha pasado, que te diría yo que han sido dos o tres máximo, porque ya muchos fondos nos conocen, también es lo bueno, ya saben quiénes somos, ya saben que pues lo que hacemos, que hemos apoyado en una etapa donde estos founders pues no tenían muchas veces apoyo y no estaban en el radar. Y creo que el mayor defensor de eso es el founder, que es la persona que es la única que te puede como respaldar y decir, sí, pues me ayudaron y considero que ese equity que tienen es justo y ustedes son los nuevos que van a entrar acá, ellos ya están conmigo, yo ya soy parte de su comunidad. Si no quieres entrar, está ok, pero pues yo defiendo que ellos me dieron un valor relevante. Entonces es eso lo que nos ha ayudado a como defenderlo la mayoría de veces. Nunca hemos hablado, por ejemplo, con un fondo directo como sobre el tema, sino que ha sido el founder mismo quien maneja la situación y no se ha escalado más de ahí. Pues yo creo que si cogiéramos más de un 1%, si, o sea, ya 1% es el tope, mejor dicho, es lo que hemos validado. Daniel, tú sí inviertes. Entonces, a título personal, estás expuesto en un ecosistema en el cual, pues como decías, a ver, del lado de Pigma ya los conoce mucha gente, los conocemos muchos de nosotros del ecosistema, founders, fondos, etcétera. Entonces empiezas lo que has logrado generar a título personal es tener acceso a buenas oportunidades. Estás en un ecosistema muy activo y seguramente te llegan muchos pitches, te llega gente por fuera o gente que estás acelerando en Pigma. ¿De dónde hoy es tu mayor fuente de deal flow como ángel inversionista? ¿Te enfocas mucho en lo que ves en Pigma? ¿Te apalancas de la relación construida? Porque pues eso te da acceso a construir una relación, confianza en la compañía, en los founders, en el modelo, etcétera. ¿O tu modelo como inversionista va más allá de Pigma? Sí, muy buena pregunta. Pues cuando empecé, invertí en una startup de Pigma, pero rápidamente me di cuenta que podía ser contraproducente para Pigma, porque yo no tengo la capacidad de invertir en todas en un batch. Entonces, lo que terminas haciendo es mandar como una especie de, sin quererlo hacer en su momento, mandar una especie de, como prefiero a esta startup puntual o estoy mandando una señal de que el resto no son tan buenas. Y eso es muy peligroso, entonces he decidido como dejar Pigma por su lado y yo analizar otras oportunidades que me llegan de vez en cuando. Es más orgánico realmente, como se ha dado, ha sido muy orgánico. En litio, por ejemplo, Christian Knudsen es inversionista nuestro en Pigma y me contó también de que tenía la ronda en litio y me ofreció. Entonces, pues ha sido como muy orgánico como han llegado el resto. A veces, por ejemplo, llega otro tipo de startup que digamos ya tiene fondos institucionales, que ese ICP no es tan bueno para Pigma en su momento y pues igual sigue abierto alguna oportunidad de inversión. Entonces, pues ahí no veo conflicto de interés, ya que es como igual no hubiera hecho fit y el founder pues me está despidiendo a mí. Entonces, igual algo importantísimo es, lo hablo con mi socio siempre, lo revisamos, él también la revisa, él ha invertido también como ángel en varias compañías y mientras se maneje muy transparente, mientras uno no esté
mandando señales negativas de las startups que están en el batch con uno. Creo que sí hay líneas delgadas, pero uno puede navegarlas y he logrado un poco navegar ahí entre esas aguas. Me llama la atención lo primero que mencionaste, porque creo que lo evidente sería lo que describía, ¿no? Ya conozco a este equipo, llevo trabajando con esta persona X cantidad de tiempo. Cuando aceleras, te metes hasta la cocina con los fundadores. Entonces, como que las oportunidades, pensé que me ibas a contestar al revés, honestamente. O sea, la oportunidad que más conoces, probablemente, y me parece muy lógico que lo veas como un conflicto de interés, en donde mencionas, oye, pareciera que estoy dando una señal. Y resuena conmigo porque puedo verlo. Puedo ver desde 500, cuando hacemos un follow-on, puede tener esos tintes también, ¿no? O sea, desde el vehículo hacemos primero cheques en todos y vamos a poder escribir cheques de follow-on en algunos. Y es que quiere decir para el que no lo recibió. Pero curiosamente no creo que quiera decir nada. Nada más que la gente no creo que a veces lo vea así. No quiere decir, incluso yo me puedo equivocar en el que hice en el follow-on y en el que no lo hice le va a ir muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo y solo para añadir ahí una nota rápida es, a veces uno también piensa que todo el mundo está pensando y opinando y viéndolo a uno como con una lupa y después uno se da cuenta que realmente uno puede hacer más de lo que uno creería, ¿no? Sin que nadie pues realmente abra los ojos y diga, hey, ¿qué está pasando acá? Sí, exacto, y realmente no es así, completamente de acuerdo. Me gusta que hayas mencionado traer la transparencia, hablarlo con tus socios, creo que eso es fundamental en poder navegar esto y probablemente el tema de conflicto de interés pueda cambiar en el futuro cuando ustedes levanten un fondo, porque entonces eso sí vuelve la dinámica un poco distinta. Hablando de tus inversiones, ¿cómo se ve tu tesis actual, Daniel? ¿Cuántos cheques escribes al año? ¿Cuál es tu ticket promedio, región, apetito de etapa, etcétera? La tesis que he venido construyendo y que se seguirá construyendo es dos startups al año, tratar de hacer dos a tres en ocasiones. El ticket va entre 5 y 7.5K. Confieso acá y soy transparente, muchas veces he hecho un deal que es con mi familia, pedir una especie de préstamo. Entonces mi préstamo a veces se incrementa y voy incrementándolo para poder lograr estos tickets. Como dijiste, pues soy joven, entonces hay que buscar respaldo, pero pues todo lo hago como un préstamo y pues, es dinero que les tendré que repagar de alguno de estos exits porque creo mucho en que van a llegar algún día y bueno, eso es parte del equilibrio. En cuanto a región, prefiero startups que estén en Colombia, México, son como los dos mercados con los que más cercanía he tenido, entonces esos dos me parecen como más interesantes, igual abierto a todo lo que es Spanish Speaking Latam, no en Brasil, ya que ahí siento que no tengo el expertise todavía y pues prefiero por ahora estar en mercados que más o menos conozco. En cuanto al sector, me gusta mucho FinTech. Si te fijas en varias de las inversiones que hice a título personal, pues muchas son FinTech. Entonces, ese sector, igual que lo hemos hecho en Pigma, está bastante atractivo para mí. Y siempre he abierto pues a escuchar otros sectores, pero con todo este cambio que está pasando de AI y demás, como que el SaaS me parecía interesante, pero ahora pues con esto de agentes estoy medio viendo a ver si va a pasar una revolución más grande ahí. No me siento todavía confiado para invertir en AI puro y duro, pero sí creo que hay muchas soluciones fintech que se apalancan de AI que son interesantes. Y sobre todo algo que he descubierto y que me funcionó en una startup, pronto si todo sale bien, podría llegar un exit. No puedo decir cuál exactamente, pero podría llegar y es el equipo. Creo que hay mucho que ver ahí y inclusive leía un artículo que decía, cuando empecé a invertir miraba solo el equipo. Después de varios años invirtiendo empecé a ver tamaño de mercado, equipo, métricas y un montón de cosas, una lista gigante. Y después decía, después de 10 años invertir, volví a ver solo el equipo. Entonces me hace cuestionarme mucho, en verdad, si uno elige un gran equipo, maximizas de entrada un montón de cosas y pues
Ya ellos iterarán y encontrarán el camino. Si son así de buenos, seguramente lo encontrarán. O sea, Slack, por ejemplo, empezó siendo un videojuego. ¿Quién iba a pensar? ¿Cuál inversionista ángel que invirtió en ese videojuego pensaría después que iba a hacer lo que iba a hacer? Es muy difícil predecir muchas cosas. Entonces, por eso creo que lo único que uno puede controlar es ese capital humano que hay ahí. Entonces, desde que haya un buen equipo, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Back to basics, me gusta. Oye, hay una pregunta que a veces es difícil de hacer, más bien, tal vez nunca la hago, que me gustaría poderla hacer y que la gente lo pudiera platicar más abiertamente, pero pues en Latam no va a suceder, así que es, oye, ¿de dónde sacaste el dinero para invertir? ¿No? Y ahorita tú lo tocaste sin que te lo preguntara y gracias por compartirlo. Porque sí, ¿no? O sea, alguien que está escuchando esto y dice, oye, Daniel es un cuate que tiene menos de 30 años y sí tienes menos de 30, ¿no? Sí, 26 tengo. 26. Y está escuchando esto y dices, ¿de dónde fregados existe alguien de 26 con la capacidad de estar escribiendo dos, tres inversiones al año y haciendo esto, eso, lo otro? Y ahorita nos diste esa respuesta, ¿no? Te estás endeudando, eres un loco. Sí, exacto. Y tienes la fortuna de tener la familia que está creyendo en que tienes la capacidad en el futuro repagar esto. ¿Cómo te enfrentas a esa conversación en donde de repente regresas después de haber hecho 7, 8, 12, lo que sea? Y es como, oye, pues vengo otra vez a tocar la puerta. ¿Será que por aquí hayan otros $20,000 que me puedan prestar? Encontré este equipo. ¿Cómo es esa conversación? Porque lo estás haciendo, o sea, hay gente que dice, voy a convencer a la familia de que seamos parte de este asset class, hago un family Ujú. office, manejo el dinero del patrimonio, etcétera. Tú no dijiste eso. Tú dijiste, fui a pedir dinero prestado. Exacto. Sí, pues yo lo menciono porque es que sé que alguien que esté escuchando esto de pronto dice, pues sí, suena todo muy bonito, pero pues, ¿cómo empiezo a invertir como un ángel inversionista? Y esto no es financial advice, pero, o sea, si vieran lo que estoy haciendo, creo que es muy riesgoso realmente sacar dinero prestado para uno invertir en startups, un compounding risk gigante, pero en mi caso siento que las cosas se van a dar, siento que eventualmente confío en mí, confío en que algún día podré pagar esta deuda, al final es familia que confía en mí también. También muchas veces ellos les interesa la oportunidad, también les emociona. Yo obviamente trato de poner lo mayoría que pueda yo y pues apalancar el resto en ese préstamo que te digo, para tampoco cogerlo full deuda. Entonces te diría que muchas veces es un mix de ambas y creo que ha sido pues uno que confían en mí, entonces para bien o para mal he tenido esa confianza. Y sí, ya si la pregunta es, bueno, no tengo capital para invertir en startups, pues en mi caso fue esta la respuesta. Seguramente hay más afuera, pero igual hay que recordar, pues es un asset class riesgoso, Correcto. hay que diversificarse y yo, pues probablemente el riesgo que estoy tomando sea bastante alto, ¿no? Entonces, fue mi manera y como yo estoy labrando como mi camino, pero puede que sea o no sea el correcto, ya veremos. A ver, si ahorita mencionaste algo que es clave, que es la diversificación, ¿no? Y creo que eso debería de darte protección ante el riesgo de que sea cero, aun cuando la probabilidad siga existiendo. ¿Cómo piensas alrededor de diversificación? Ahorita decías en tu tesis escribir 2 o 3 cheques al año. Ujú. Cuando piensas en el largo plazo, y ya llevas varias, porque llevas varios años invirtiendo, pero cuando piensas en el largo plazo, ¿cuál es el número que te da la diversificación en tu tesis que tú necesitas para alejarte de la probabilidad de que valga cero? Es una gran pregunta y bueno, el nombre de tu fondo creo que es también muy simbólico a esta pregunta y es, ¿no? Es como cuánto necesitas, o sea, pucha, depende mucho porque pues hay gente que con la primera inversión le pegó, es Sí, impresionante, nunca han invertido y salió y le pegaron, ¿no? Y uno dice, pero por Dios, ¿cómo lo logró?
En mi caso, si me tocara dar una respuesta así en este momento, yo te diría, me sentiría cómodo con tener por lo menos como Ángel unas 25 compañías. Creo que ahí ya empiezo a sentirme más cómodo. Pero hay, o sea, aquí hay un montón de estudios de el número y el número mágico. Hay gente que con la primera le pegaron, hay gente que seguramente habrá invertido en 30, 40 y todavía no han salido de ni una, pero yo me sentiría como con 25. Ahorita, con las 8 o 9 que tengo, hay una que tiene un éxito potencial en camino, que ahí si quieres te puedo mencionar cómo usualmente creo que va a venir el éxito de estas startups también para gente que nos esté escuchando, que quiera meterse en el camino. Yo creo que mucho va a ser en secondaries, que es básicamente que llega otro fondo y ofrece, ¿cierto? A los inversionistas minoritarios, pues te puedo dar a este valuation y me das ese safe y lo absorbo y ya te sales. Y literal, así es como llegó con esta startup la oferta, que no se ha dado nuevamente, pero así nos escribió el founder un correo. Este fondo está queriendo comprar a esta valoración. Los que quieran, estén interesados, pues díganme y los conecto. Y ahí estamos en ese proceso. Entonces, pues sí, creo que no hay número mágico, pero eso es. No sé si lo puedas o lo quieras compartir, pero estoy de acuerdo contigo en el que el camino para un ángel, muchas veces el camino a liquidez va a ser en secundarios, en diferentes etapas, podría ser desde una serie A o en adelante, o incluso a veces desde la semilla. ¿Cuál es el múltiplo que aproximadamente podrías ver en una transacción como esta? En este caso sería de 5.25x el cálculo que hice. Ok, interesante. Entonces, la razón de por qué te lo pregunto es porque a veces cuando uno piensa en Venture Capital y escuchas benchmarks o conversaciones de fondos, otros podcasts, etcétera, el número que de repente vas a escuchar es hay que hacer 100x, ¿no? Son fund makers 100x para arriba. Y entonces es dispar, muy dispar a lo que acabas de mencionar, 5.5x. Pero desde mi punto de vista, la gran diferencia es que los fondos que estamos buscando el 100x no quiere decir que el 100x es el múltiplo del vehículo. Es el 100x que hace que el vehículo compense todas sus pérdidas y encima haga retornos. El ángel no tiene esa dinámica, con lo cual a mí 5.5x, 10x, me parece fabuloso. Y si estuviera haciendo yo una estrategia de ángel, me saldría en todos los secundarios 2 o 3 años después de haber invertido y no me quedaría para el long run. Nadie te quiere en el long run porque representas un porcentaje chiquitito. ¿Tú lo piensas de esa manera o te gustaría como ángel el largo plazo, el upside, el estoy todavía en el que ya es unicornio? ¿Cómo piensas alrededor de la estrategia de salida y o de largo plazo? Pues como bien dices, estoy contento con este. Creo que conseguir liquidez no es fácil. Conseguir una oportunidad en secundarios tampoco es fácil que se dé. Es la primera vez que me pasa, estoy aprendiendo un montón y creo que hay una métrica muy importante que hay que revisar, más que el múltiplo, es el IRR, ¿cierto? Esa tasa de interna de retorno es altísima si te saliste a los 2 años de haber hecho la inversión. O sea, un Sí, 5.25x en 2 años en IRR, no sé cuánto es, pero es altísimo. Eso es algo que con, creo que muy pocas cosas en el mundo podrías conseguir. Claro, siempre está en la cabeza el, si me aguanto acá y me quedo acá, podría conseguir 100x, pero también puede pasar que nunca más haya una oferta en secundarios, también el riesgo sigue siendo alto, también hay muchas cosas que hay que computar, creo que también depende, en mi caso, pues tengo una deuda que pagar también, ¿no? Entonces, creo que cada uno tendrá su situación personal que tiene que meter en su ecuación. correcto. En mi caso, llega en un momento bueno con un múltiplo que es bien interesante. Para mí, si es entre 2 y 3 años, 5x o arriba, creo que hay un buen negocio que se está dando y creo que es una buena oportunidad de salir. Te da liquidez, te permite invertir en otras cosas, diversificar nuevamente con lo que has aprendido. Entonces creo que es lo que estoy construyendo, pero por ahora me da un buen feeling, ¿no? Me gusta y yo coincido. Creo que si te quedas, incluso sigues absorbiendo riesgo.
que podría mañana valer cero, pero hoy es 5x y creo que eso está buenísimo. Nada más como para que nos termines de contar de esta historia, en lo poquito que se puede contar, ¿se te ofrece como una opción o es lo que toca hacer y te están diciendo te vamos a sacar? En este caso me dijeron, podemos hacer un exit parcial, una parte de la posición, podemos hacer uno total o puedes quedarte tú safe. Ah, ok. Nos dieron las tres opciones. No sé, y tú sabrás más de pronto, René, pero a uno lo podrían obligar a salirse del total del safe, o si uno dice, no, no, yo me quedo. Obviamente siempre es caso por caso, pero sí he visto que el mensaje es más, no es una pregunta. Este deal depende de que limpiemos el cap table y pues y el mensaje muchas veces viene sin la opcionalidad, pero también del otro lado, como ángel o como inversionista, pues uno está aquí para las relaciones de largo plazo y ser ese que llega y dice, no, yo no quiero, no me están preguntando, es raro, ¿no? Entonces, yo sí tengo amigos que recientemente vieron, y es una conversación reciente con un amigo mío, vieron un exit de una compañía que estaba haciendo su serie A, entraron en la presemilla o en la semilla, eso representaba en ese momento, si no me equivoco, algo entre 12, 15x, nada despreciable, muy buenos. Y la respuesta fue, no me preguntaron, me llegó un correo que eso iba a pasar y pues, ok, muchas gracias, ¿no? O sea, no, creo que es una capacidad de entender que tu ciclo como ángel ya lo cumplió, el capital que tenía, que pusiste ya cumplió su ciclo, Ujú. que tu etapa de involucramiento ya cumplió su ciclo y toca dejar que la compañía continúe el suyo. Y probablemente no quieres ser el que estorbe en que se dé la serie o la ronda. Daniel, Claro. me encantaría ir cerrando este episodio y hacerte la pregunta que a todos mis invitados les hago hacia el final y que nos cuentes un momento que haya sido probablemente el más emocionante o uno de los más difíciles que hayan marcado al día de hoy, porque estoy seguro que a ti todavía te faltan vivir muchos más porque eres todavía muy joven, pero uno que haya marcado fuertemente tu carrera al día de hoy. Un evento que marcó mucho mi carrera, bueno, pues además de Endeavor, que ya lo mencioné, porque eso me direccionó hacia donde estoy hoy en día, y fue ese comienzo, te diría que recibir el primer cheque de alguien que no fue familia en escala. Eso me abrió la mente a decir, wow, hay gente que no me conoce tan bien, no, o sea, no es familia, entonces no están diciendo como confío en mi hijo, confío en mi sobrino, no, sino que están diciendo confío en este extraño porque me comunicó algo en 15, 20 minutos o de pronto, bueno, te reuniste dos, tres, cuatro veces, pero en un periodo muy corto de tiempo y te dan capital. O sea, eso es algo que es muy difícil de hacer. Creo que porque en LinkedIn y en todo lado estamos acostumbrados a ver rondas y rondas y rondas, a veces como que tomamos eso por sentado, que es fácil levantar plata, pero es muy difícil. Y creo que ese momento donde recibí ese primer cheque fue como me dio un sentido de tengo que hacer las cosas muy bien. Obviamente con mi familia también ya lo pensaba así, pero esta persona es un extraño, ¿sabes? Si el día de mañana todo se daña y todo se va al carajo, que no va a pasar, pero si pasara, pues mi familia, ok, algún día me perdonarán, pero este desconocido, tal vez no tan fácil, ¿no? Entonces creo que añadió mucho depresión, pero también me abrió la mente a, wow, en verdad, si uno hace las cosas bien, uno puede tener muchas personas que te van a respaldar, que van a apostar por ti, que van a darte capital y demás. Ay, gracias por compartir eso y me identifico, Daniel. Creo que, a ver, sin duda, creo que es una gran validación a esa confianza de alguien en uno que valida tu propia confianza en ti mismo. Y qué gran sentimiento. Y sí, sin duda también es cuánta presión agrega a cómo impacta tu reputación, ¿no? Justo creo que eso que dices de, a ver, mi familia un día me va a perdonar, seguramente. Pero cuando es de un tercero, está tu reputación en juego y eso probablemente es una de las cosas que más tienen valor de todo lo que uno construye en la vida, ¿no? Así es.
Me hiciste también pensar, Daniel, en qué rico es recibir un sí Sí, y cuánto valor. A ver, a mí me ha pasado, ¿no? Y estamos en el mismo negocio y decirlo, qué rico es recibir un sí, qué rico es la validación de alguien en lo que estás haciendo. Y algo que me gustaría contar, porque pues, de nuevo me estoy identificando con lo que dices, es hay que aprender a abrazar el no también. Creo que cada vez que alguien te dice que no, ese no es doloroso, es emocional, pero te acerca cada vez más al sí. Hay que juntar una buena cantidad de nos para recibir ese sí que se siente tan rico recibir. 100%. Y creo que cada vez después escuchas el sí en un intervalo más corto de nos. Entonces eso también es interesante, como que al principio ese primer sí es, uff, no, 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 no. Y después llega sí, y después no, 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 sí, no, 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 sí, no, sí, no, sí. Y ya se vuelve más hacia el sí al final, cuando ya creaste todo ese momentum, todo. Pero sí, es muy rico. Sí, pues Daniel, mil gracias por pasarte este ratito platicando conmigo para Ángeles de la TAM. De verdad admiro muchísimo lo que has hecho, lo que estás haciendo desde el lado de inversionista en lo personal, desde la convicción que has logrado construir en tu forma de invertir. Me vuela la cabeza lo que nos contaste de estar generando deuda para poder apoyar esa convicción que tienes en esta industria y de verdad te lo aplaudo y estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas en conjunto. Ya hemos hecho varias y vamos a seguir haciendo. Así que de verdad, mucha admiración y muchas gracias por pasar este tiempo compartiendo con nosotros en Ángeles de la TAM. A ti, René, y la admiración es mutua y bueno, nos vemos pronto en el evento que te comenté. Sí, claro que sí. Y una pregunta para los que nos están escuchando, si quisieran platicar contigo, presentarte una compañía, platicar de inversiones, etcétera, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte, Daniel? Pues ahora estoy tratando de crear una carrera como influencer en LinkedIn. No, mentira, pero ahí me pueden encontrar. Daniel Ospina en LinkedIn, ahí es creo que el mejor lugar. Sí, eres bastante activo. Te veo todos los días ahí poniendo, como decías, tus pensamientos allá afuera. Así que encuéntrenlo en LinkedIn. Y para ustedes que me están escuchando, como cada episodio, les recuerdo que yo soy René Lomelí, soy partner en 500. Y si eres un ángel inversionista, me encantaría invitarte a este espacio, que grabemos un episodio juntos, a que nos conozcamos. Así que si eres ángel, escríbeme también por LinkedIn, me encuentras como René Lomelí Ojeda. Y si eres un founder en etapa temprana en Latinoamérica, recordarte que en 500 estamos invirtiendo en presemilla $300,000 y por supuesto nos encantaría conocerte. Así que también búscame, escríbeme por LinkedIn y te puedo contar cómo podemos evaluar tu compañía. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.